Muy buenos días, mis estimados estudiantes, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a continuar viendo con lo que es los gases, ¿sí? La semana anterior habíamos visto acerca lo que es la ecuación de los gases ideales, habíamos visto la densidad y la masa molecular de un gas. Y esta semana, ¿qué es lo que vamos a ver? Esta semana vamos a ver acerca la geometría de los gases, ¿sí? Para ello, déjenme les comparto para dar inicio a la clase. Correcto. Vamos a ver lo que es la esquimometría de gases, ¿sí? ¿Qué nos dice? Vamos a ver los cálculos de la estiquiométrica. ¿Qué nos dice de la estiquiometría? Que es una relación que nos indica la relación la relación en molares en las sustancias que intervienen entre ellas, ¿sí? Si conocemos la masa o el volumen de alguno de los reactivos o productos implicados, podemos calcular la masa o el volumen de las otras sustancias que participan, ¿sí? En los compuestos iónicos no existen moléculas, aunque hablemos de la masa molecular. Utilizamos el termo molécula para indicar la relación mínima entre iones que forman con los compuestos, ¿sí? Déjame. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la interpretación cuantitativa de una ecuación química. ¿Qué hablamos de? Para calcular la cantidad de las sustancias que se deben reaccionar, perdón, con una determinada cantidad de otra o una cantidad de sustancias que se producirá si conocemos las cantidades de los reactivos. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una pequeña fórmula para poder realizar lo que nos pide. Vamos al ejemplo que dice. Veamos la reacción de la síntesis del amoníaco una vez ajustada los coeficientes de la reacción. Nos indica la relación que intervienen los reactivos y los productos. Para ello, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener N de base 2 sobre G más 3H2 de G va a ser igual que 2NH3G, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a reaccionar a la fórmula química y sus coeficientes con magnitudes y unidades que podamos medir en los laboratorios o en las industrias. Para ello, partiendo de las masas atómicas de los elementos, calculemos las masas moleculares de las sustancias que intervienen. Para ello vamos a tener como datos AR va a ser igual a 14,0 gramos sobre mol, el primero. El segundo va a ser AR de H igual a 1 que multiplica a 1 gramo por 1 mol, ¿sí? Vamos a tener igual a M, que era la masa molecular, por N igual a 2 a N, va a ser igual a 2 que multiplica a 14,0. Todo esto nos va a dar igual a 28,0 gramos sobre moles. Y vamos a buscar la masa molecular de H, que va a ser igual a 2A por H. Esto lo vamos a multiplicar a 2 por 1,0 moles sobre, perdón, gramos sobre moles. Tenemos como resultado a 2,0 gramos sobre moles, ¿sí? Ahora ya tenemos la respuesta del primero y tenemos la respuesta del segundo. ¿Qué nos dice? M va a ser igual a N por H3, que es igual a por N más 3A por H, todo esto es igual
a 14,0 más 3 que multiplica a 1, todo esto por gramos sobre moles. Y nos da como resultado a 17,0 moles, ¿sí? De la ecuación ajustada lo podemos interpretar desde varios puntos de vista, en términos atómicos moleculares, en que cada molécula N reacciona con 3 moléculas de H. Obtenemos 2 moléculas de NH3, ¿sí? En términos molares, ¿cómo lo vamos a interpretar? Es decir, un molar de N reacciona con 3 molares de H2 para producir 2 molares de NH3. Y en términos de masas y volúmenes, vamos a decir que 28,0 gramos de N reacciona con 6,0 gramos de H2 para producir 34,0 gramos de NH3. Los 28 gramos de N a 10 elevado a la 5 Pa y 273 Kelvin ocupan 45,4 litros. Vamos a ver lo que es el cálculo de volúmenes. Para determinar el volumen de un componente gaseoso de una reacción química, hay que seguir un procedimiento similar al que realizamos anteriormente, ¿sí? En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener 10 elevado a la 5 Pa de presión y a 273 Kelvin de temperatura, en condiciones llamadas condiciones normales, y un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros, que es llamado volumen molar. Vamos al ejemplo que nos dice. En la reacción de descomposición del clorato de potasio se forma un cloruro de potasio y oxígeno. Calculemos el volumen del oxígeno medido a 10 elevado a la 5 Pa y 273 Kelvin, producido al descomponer totalmente 1 kilogramo de calcio, perdón, 1 kilogramo de clorato de potasio. Vamos a sacar los datos. Tenemos que el volumen molar o el molar va a ser igual a lo de acá. Esto nos dejan en kilogramos, nosotros los vamos a pasar a gramos. 1 kilogramo decimos que equivale a 1000 gramos. Entonces, aquí está, colocamos en 1000 gramos. Siguiente, ¿qué nos dice? Tenemos que el cloro va a ser igual a 35,5 gramos sobre moles. Kelvin va a ser igual, K va a ser igual del calcio a 39,1 gramos sobre moles, y el oxígeno va a ser igual a 16,0 gramos sobre moles. Y el volumen molar del oxígeno va a ser igual a 22,4 litros, ¿sí? Litros sobre el mol. Vamos a hacer paso 1, que dice, calculemos y ajustemos la ecuación correspondiente. Es decir, vamos a tener 2 de clorato de potasio, que va a estar igual a S, va a ser igual a 2 cloro por el calcio, potasio, perdón, más 33 de oxígeno, ¿sí? Paso 2. Calculemos la masa molecular de cada sustancia a partir de ella. Determinemos la masa molar. Es decir, que la masa molar del
clorato de potasio va a ser igual a 122,6 gramos sobre mol. La masa del cloruro de potasio va a ser igual a 74,6 y la masa del oxígeno va a ser igual a 32 gramos sobre mol. Con los datos anteriores, confeccionaremos una tabla con la que conste la ecuación ajustada a la relación que hay entre el número de moles y la masa en los volúmenes, en caso de los gases de las sustancias que intervienen, ¿sí? ¿Qué nos dice? Vamos a tener la reacción, los moles, la masa y el volumen. Vamos a tener la reacción del clorato de potasio, va a ser 2, seguido del 2 es del cloruro de potasio más 3 de oxígeno, ¿sí? Más del oxígeno, 3. Como moles tenemos 2, 2 y 3 moles. La masa nos daría igual a, el primero sería 245,2 gramos, el segundo 149,2 gramos y el tercero 96,0 gramos. Ahora, el volumen del oxígeno va a ser igual a 3 moles de oxígeno por 22,4 litros sobre moles. Le hacemos la simplificación y nos quedaría igual al volumen a, 67,2 litros. Vamos a hacer finalmente, nos dice que debemos multiplicar el dato de la partida de la reacción del volumen del oxígeno y la masa del clorato de potasio. Tenemos el volumen del oxígeno, va a ser igual a el primer dato que cogimos, que era 1000 gramos por, nos dice del oxígeno que era 67,4 litros. 67,4 litros, todo eso dividido para 245,2 gramos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplificar. Se va la primera y se va la segunda. Nos quedaría 1000 que multiplica a 67,2 litros de oxígeno. Todo esto sobre 245,2. Como resultado tenemos 274,06 litros de oxígeno. Es decir, que necesitaremos 274,06 litros de oxígeno medidos a 10 elevado a la quinta pa y 273 Kelvin. ¿Sí? Vamos ahí, dice. También puede haber ejercicios que implique plantear la reacción química balanceada y realizar la interpretación molecular y estequiométrica, ¿sí? Una vez realizado todo el proceso, debemos utilizar la ecuación del gas ideal, ¿sí? Para ello vamos a ver este otro ejemplo, que nos dice, el calcio reacciona con el ácido clorhídrico produciendo cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. Calculemos la masa de cloruro de calcio y el volumen del hidróxido de carbono medido a 1,2 por 10 elevado a la quinta pa y 13 grados centígrados, que se produce a partir de 180 gramos de carbonato de calcio. Igual vamos a sacar los datos que nos dice que el calcio equivale a 40,1, el cloro equivale a 35,5, eh, se equivale a 12,0. Tenemos que el carbonato de calcio es igual a 180 gramos, el oxígeno va a ser igual a 16,0, P, la presión va a ser igual
a 1,2 por 5 elevado a la quinta pa, y tenemos que el hidrógeno va a ser igual a 1,0 y la temperatura va a ser igual a 13 grados centígrados, que transformados en Kelvin nos daría igual a 286 Kelvin, ¿sí? ¿Qué dice? Formulemos y ajustemos la reacción. Entonces vamos a tener que el carbonato de calcio más 2 más 2 que multiplica al ácido clorhídrico. Todo esto tenemos como igual al cloruro de calcio más el dióxido de carbono y más el agua, ¿sí? Calculemos la masa molares y las masas molares, moleculares y las masas molares de las sustancias que nos interesan. Es decir, vamos a buscar la masa del carbonato de calcio y la masa del eh, cloruro de calcio, ¿sí? Es decir, al calcular vamos a tener que vale 100,1, todo esto nos equivale a 100,1, ¿sí? Y el otro, que es el cloruro de calcio, tenemos que vale 101,1 gramos sobre moles. Apliquemos los factores de la conversión adecuada. Es decir, vamos a tener 180 gramos de carbonato de calcio, va a ser igual a 1 mol de carbonato de calcio, todo esto sobre 100,1 gramos de carbonato de calcio, todo esto por 1 molar que multiplica al carbonato de calcio sobre 1 molar de carbonato de calcio. Todo eso por el cloruro de calcio, que equivale a 111, una vez que realizamos, vamos a simplificar y tendríamos como resultado, al multiplicar 180 por 100 por 111,1, todo eso dividido para 100,1. Vamos a tener como resultado 199,8 gramos de cloruro de calcio, ¿sí? Ahora también vamos a hacer 180 gramos de carbonato de calcio por 1 molar de carbonato de calcio, todo esto sobre 100, que era el carbonato de calcio, y todo eso por 1 molar de agua, va a ser igual a 1,8 moles de CO2. Conociendo el número de moles en las condiciones de la presión y la temperatura podemos obtener el volumen aplicado a la ley de los gases ideales, ¿sí? Es decir, el volumen es igual a N por R por T, todo eso sobre la presión. Entonces nos quedaría 108 moles por 0,31 por 0,31 pa por metros cuadrados, todo eso por 286 grados Kelvin, que eran Kelvin, y todo esto sobre 1,2 por 10 elevado a la quinta pa por Kelvin y por mol. Vamos a hacer la respectiva simplificación. Mol se va, y nos quedaría a 3,56 por 10 elevado a la menos 2 por 1000 litros, igual a 35,6 litros. Entonces esto tenemos como resultado. Ahora vamos a ver lo que es las presiones parciales, ¿sí? Ya hablamos de las presiones parciales. Decimos que es la deducción de la ley de las presiones parciales.
tenemos una mezcla compuesta de Na de moles A y NB, ¿sí? Los moles de gases B. Cada gas componente cumple la presión por el volumen, va a ser igual al número de moles por la retención y por la temperatura, ¿sí? Donde PA y PB son las presiones parciales de A y B. Sumamos las dos igualdades, miembro A2, nos quedaría la presión A por el volumen más la presión B por el volumen. Esto va a ser igual al número de moles por R por T de la temperatura más N de B por R y por T, que es la temperatura. ¿Qué dice? Extraemos el factor común de ambos miembros y vamos a tener igual que es la presión A más la presión B, todo eso por el volumen, va a ser igual a el número de moles de la base A más el número de moles de B, todo eso que multiplica a R por la temperatura. ¿Qué nos dice? Sustituimos Na más Nb por Nt. Entonces nos quedaría igual a la presión A más la presión B va a ser igual al volumen, perdón, por el volumen va a ser igual a el número de moles por T, por R y por T, ¿sí? La mezcla de los gases también debe cumplir que la presión por el volumen va a ser igual a N por R y por T. Por lo tanto, la presión va a ser igual a la presión A más la presión B. Si en cada recipiente hay más de un gas, ¿cuál es la presión que debe ejercer el gas? La respuesta está asociada a la ley de presiones parciales. Es decir, vamos a tener la presión A y la presión B. Al realizar la presión A y PB, tenemos como resultado la presión que es T, ¿sí? La presión total. ¿Qué nos dice de las presiones parciales? Experimentalmente observamos que debido a la gran capacidad de la difusión de los gases, cuando se mezclan cada uno se comporta como si ocupara su totalidad del volumen del recipiente que los contiene. Es decir, que es una mezcla de gases, la presión parcial de un gas es la que ejercerá si ocupase. Aisladamente el volumen total de la mezcla a la misma temperatura. Es decir, si tenemos una mezcla formada de moles A del gas A, N moles del gas B y NC moles del gas C, la presión parcial de cada gas cumplirá. Es decir, la presión de, de A por el volumen va a ser igual a los moles por R y por T. Igual la presión del parcial de B por el volumen va a ser igual a los moles de B por R y por T. Y finalmente tenemos que la presión parcial de C por el volumen va a ser igual a los moles C por R y por T, es la temperatura. El comportamiento de las mezclas de gases fue estudiado experimentalmente por Dalton, quien anunció la ley de Dalton de la siguiente manera. Decimos que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de presión parcial de todos los gases que componen las mismas condiciones de temperatura.
La presión total de la sumatoria de presiones parciales va a ser igual, la presión total va a ser igual a la presión A más la presión B más la presión C y etcétera, dependiendo el número de presiones, ¿sí? La fracción molar es la reacción molar que existe entre elementos o compuestos de un sistema. XA más XB más XC va a ser igual a 1, ¿sí? Podemos asociar que la proposición o la presión parcial de un gas, conociendo solamente la fracción molar y la presión total a partir de la presión A va a ser igual a la presión T, todo eso por la reacción molar A. Y la presión B va a ser igual a la presión total por la reacción del molar B, ¿sí? Decimos que las presiones parciales se pueden obtener utilizando la fórmula. Lo importante de tener en cuenta, obtener la reacción molar. Vamos a ver este último ejemplo que nos dice, un recipiente de 2 atmósferas contiene 1,3 molares de hidrógeno y 2,6 molares de oxígeno. Determinemos la presión parcial de cada uno de los gases. Obtenemos la fracción molar de los gases. A través de la presión total multiplicamos la fracción molar, obtener la presión parcial de componentes, es decir, la presión de H es igual a 2 átomos por 0,33 átomos va a ser igual a 0,66 de atmósfera. Y la presión del oxígeno va a ser igual a 2 atmósferas por 0,66 va a ser igual a 1,32 atmósferas. Si queremos comprobar la respuesta, sumamos las presiones parciales y obtenemos la presión total, que en este caso es de 2 atmósferas, ¿sí? Hasta aquí, mis estimados, ha sido la clase de hoy. La próxima semana estaremos ya viendo con lo que es la velocidad molecular promedio, ¿sí? Alguna duda que tengan, me escriben en la plataforma para yo poder ayudarles a despejar sus dudas, ¿sí? Esto ha sido hasta hoy la clase de esta semana y esperando que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Nos estaremos viendo la próxima semana.